Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche este programa es un programa sumamente especial porque además de estar en nuestra casa querida que es RTP, desde el día de mañana también este programa, el que hacemos los domingos en RTP, se emitirá en Canal Red a las 20 horas, hora de España. Canal Red es un canal español cuya línea editorial, bueno, los que lo conocen, es una línea editorial clarísima, una línea editorial de izquierda que lo que pretende es equilibrar esta, digamos, batalla comunicacional en la que ahora mismo está no solamente el país, sino también la región, el mundo, diría yo, luchando de manera frontal en contra de las noticias falsas con una clara posición política en la que, por supuesto, nosotros nos adscribimos a la línea editorial. Bien, celebrando esto, esta noche vamos a hablar de un programa al que hemos titulado El MAS, Historia y Proyección. ¿Por qué vamos a hablar del MAS? Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes sabe, hoy día el Movimiento al Socialismo está celebrando su aniversario número 28. Se ha dado cita a todo el masismo en el Chapare precisamente para hacer esta celebración. Como el MAS se constituye, para aquellos que no lo conocen, no lo saben, el partido político más importante de la era democrática en Bolivia y además, por supuesto, el partido político más importante en este momento, en la coyuntura actual, además de ser el partido oficialista. Vamos a ver lo que Carla nos ha preparado en la producción sobre el tema. El MAS, Movimiento al Socialismo, nace hace 28 años como un instrumento de los diferentes sectores sociales de Bolivia, cuya estructura lo diferencia del resto de los partidos políticos tradicionales. En 1995, el MAS se funda en el departamento de Cochabamba y 2 años después, para las elecciones presidenciales de 1997, el entonces dirigente cocalero Evo Morales llega al Parlamento como diputado por Cochabamba con el 70% de los votos. En las elecciones presidenciales de 2002, Evo Morales obtuvo el 20,9%, quedando en segundo lugar después de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien sería elegido presidente. 3 años después, con un récord de participación de electores, Evo Morales obtuvo casi el 54% de los votos y se convierte en presidente. En el referendo revocatorio del 2008, Evo gana con un 67%. En las elecciones del 2009, el MAS obtiene el 64%. En las justas presidenciales del 2014, logra un 61%. En las anuladas elecciones del 2019, un 47%. Y en las recientes elecciones presidenciales del 2020, un 55%. De esta forma, el MAS se convierte en el principal partido o instrumento político de la época contemporánea boliviana. A pesar de toda esta historia de éxito, el MAS en este momento definitivamente está viviendo una crisis de identidad. Nos cuesta en este momento mucho reconciliar ese pasado del MAS, donde han sucedido hitos históricos, nacionalizaciones, etcétera, hechos que han transformado la vida de los bolivianos, pero que además van a quedar en los anales de nuestra historia, con el presente del MAS que parece estar más bien más abocado en un proceso de división, de peleas internas, etcétera. No vamos a entrar nosotros al tema de la pelea interna porque no queremos esta noche hacer sensacionalismo. Lo que queremos es hacer un análisis profundo de la entidad política más importante de los últimos tiempos. Vamos a ver a partir de este análisis cuáles son las proyecciones de este instrumento político, como se autodenominan ellos mismos, ¿no es cierto?, donde yo creo en lo personal que precisamente las proyecciones políticas están ancladas precisamente en esa historia transformadora de este movimiento político. Vamos a ver qué nos dicen nuestros analistas. Quédese esta noche en Desacuerdo. Bien, volvemos a este desacuerdo esta noche. Como lo anunciábamos al inicio, vamos a hablar de un programa que hemos titulado El MAS, Historia y Proyección, a propósito del 28 aniversario del partido oficialista. Para esto hemos invitado a Iván Iporre, no solamente por su larga trayectoria académica y todo esto, sino porque Iván es un militante de la primera camada del movimiento al socialismo, así que bienvenido. Gracias, Susana, muchas gracias por invitar para participar contigo en el programa y saludar a toda la audiencia que nos sigue.
Muchísimas gracias. Con nosotros también y por Zoom nos acompaña, ella está en Alemania ahora mismo precisamente realizando estudios a propósito del movimiento al socialismo, de la oposición, del campo político boliviano. Luciana Jáuregui. Luciana, gracias por estar con nosotros en este desacuerdo otra vez. Muchas gracias a ti, Susana. Para mí siempre es un gusto volver. Un saludo a Iván y a toda la audiencia. Y más cuando se trata de hablar de un tema tan importante. Bien, gracias a ti. Iván, empezamos contigo. A ver, en los años 90, el movimiento obrero, es decir, la Central Obrera Boliviana, la COP, quedaba todavía en una tradición revolucionaria socialista, así que había que crear un instrumento político para participar en las elecciones. En cambio, los campesinos deciden por esta opción, es decir, por crear un instrumento para participar en las elecciones, a diferencia de un instrumento de resistencia, digamos, ¿no? Es decir, los campesinos optan por hacer una participación. Hoy creo que Evo Morales lo decía muy claramente en su discurso, dar el salto, crear, ¿no? Las condiciones para participar en política y ganar el poder. ¿Cómo se plasma esta idea en el momento de la creación del MAS? A ver, cuéntanos un poco. En realidad creo que eso trasciende un poco más, la complejidad es un poco más hacia atrás, ¿no? La necesidad de un instrumento político ya fue planteada por la CSUTCB en la creación de la misma CSUTCB. Era uno de los puntos claves que se tenía en el 79. La discusión y la realidad de lo que era el mundo indígena y campesino en el país data de muchos años más atrás, donde la reflexión del Estado, de un Estado que, si bien lo manifestó hoy Evo en el encuentro, era un Estado excluyente, duramente excluyente con lo indígena, lo campesino, lo originario, por un lado, y por otro lado, se acordarán también, era excluyente en cuanto a la participación de la mujer en lo que era la acción política, en las políticas públicas. Entonces, la reflexión va más bien desde los 85, cuando viene la gran crisis que se presentó con el 21-060, un arrinconamiento a lo que fue el movimiento sindical obrero, una derrota muy dura cuando vino el proceso del desalojo de todo el sector minero, etc. Es justamente ese contenido, esa lucha y la imposición que se estaba haciendo de manera bastante agresiva en lo que es el neoliberalismo. Entonces, la creación del instrumento político viene desde las organizaciones sociales. En este caso, de la reflexión campesina indígena originaria, que ya venían desde antes con lo que era la organización a nivel internacional, incluso de lo que representó la campaña continental de los 500 años, donde empezó a reunir al mundo indígena, a los dirigentes, a las organizaciones. Ahí fue clave el CLOC y la Vía Campesina. Entonces, nuestros dirigentes, los dirigentes de las organizaciones sociales de Bolivia, participaban en estos eventos, en estas discusiones, y fueron construyendo justamente este imaginario, esta necesidad de la participación política. Como bien lo decía el presidente esta mañana ahí en el encuentro, por un lado eran las demandas sociales, que era característica de lo sindical, digamos, pero por el otro lado era la necesidad de hacer transformaciones profundas en lo que era el Estado, la relación del Estado y la sociedad, y sobre todo la relación del Estado con los movimientos indígenas campesinos, ¿no? Es esa la necesidad de la constitución, de la creación del instrumento político, y es que se da justamente en el Congreso Campesino del 95, ¿no? A ver, una investigadora llamada Moira Suazo, que ha escrito un texto muy interesante sobre el nacimiento precisamente del movimiento al socialismo, señala que el deseo de los campesinos de tener un partido se ve impulsado por lo que ella llama la ruralización de la política. ¿Qué es esto?
En 1994 existe una ley de en el marco del neoliberalismo existe una ley de municipalización que se llama la Ley de Participación Popular, que logra una mayor asignación de recursos a los distintos municipios del país. Por primera vez, los municipios del país iban a recibir unos recursos que antes no estaban, digamos, en sus billeteras, y empieza a ser atractivo hacer política, digamos, dentro de estos municipios rurales, y hay evidentemente de alguna manera una efervescencia política también rural que no se había visto en otros momentos post la Ley de Participación Popular. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece que ese periodo, más bien, me recuerdo el 93 justamente, Víctor Hugo Cárdenas era candidato de el primer intento de participación política del mundo indígena campesino. E iba a ser él el candidato a presidente. Y es cuando él termina de una manera muy rara como vicepresidente de Sánchez de Lozada. Y en aquel entonces se estaba organizando la primera incursión en lo que eran las elecciones nacionales, ¿no? Obviamente en ese periodo existen acciones como la Ley de Participación Popular, está la reforma educativa, está la ley de creación del INRA, pero todo esto como una forma de explicarse, sin embargo, en la realidad se estaba consolidando la propiedad feudal, se estaba consolidando el proceso o iniciándose los procesos de privatización bajo el hecho de que se va a hacer la distribución de los recursos en los gobiernos municipales, donde el Estado se fue empezando el proceso de achicar el Estado. Entonces es una cosa que es una cara, digamos, una moneda de dos caras, una que te muestran acciones que parecerían ser en favor de los movimientos sociales, en favor de la gente desprotegida, olvidada del Estado, y sin embargo, por el otro lado, un Estado que se prepara justamente para entrar en una neoliberalización profunda, que es el de perder incluso la capacidad de gestión del Estado sobre el desarrollo, volviéndolo al mercado como un factor de conducción de un desarrollo. Entonces, es una contradicción. Y el hecho de plantear como una ruralización me parece que es más bien tratar de encajonar en un periodo que no es así. Las luchas del movimiento indígena campesino datan de mucho más atrás, con una proyección además de transformación de Estado, de transformación de las relaciones de la sociedad, del Estado y lo político. Pero digamos, Iván, que es como un clic que hay en algún momento, ¿no es cierto?, de esa necesidad que existe de un grupo campesino, rural, digamos, de acceder al poder. Porque siempre veíamos, digamos, de alguna forma apoyo, digamos, del grupo campesino a una u otra fórmula política o lo que sea, pero hay un momento de decisión donde tú identificas, digamos, ese salto, ¿no? Que es esa toma de decisión, esa toma esa determinación de empezar de tomar el poder. Yo creo que cuando hoy Evo explica un parte de este proceso, no lo termina de explicar, pero es cuestión de hacer un poquito de memoria. La violencia del Estado contra el movimiento, contra lo indígena campesino, era realmente brutal. La exclusión de la política del mundo campesino era brutal. Los campesinos solamente podrían participar como candidatos de algún partido formal. Entrar en el sistema de partidos era realmente imposible. Estaba todo muy bien amarrado, muy bien cerrado. Es más, el mismo instrumento político, luego de su creación, se hicieron muchos intentos para entrar por la vía formal, para entrar al sistema de partidos. Y se tuvo que esperar de que el MAS unzaguista justamente entregue la sigla de un sistema de partidos ya inscrito para poder participar políticamente. O sea, la violencia política realmente fue dura y Evo lo manifiesta porque él sí lo ha sufrido conjuntamente toda esa dirigencia, ¿no? Y en aquel entonces sí estaba la iglesia, sobre todo aquella que estaba más ligada al pueblo, etcétera, coadyuvando, ¿no?
pero no era, era la necesidad de la vida. La sobrevivencia de la vida misma campesina en el campo era realmente una sociedad olvidada por el Estado. Entonces, a esa violencia y la necesidad urgente de vivir, de tener esperanza de vivir y de desarrollarse hacia adelante, de participar en la esperanza de una mejora para las comunidades, para los pueblos. La diferencia de aquel entonces a ahora, por ejemplo, en función de lo que es las carreteras, la comunicación, la participación, etcétera, es impresionante, ¿no? En aquel entonces, creo que muchos nos hemos olvidado, la violencia del Estado contra lo que era lo indígena campesino, incluso en lo femenino, en cuanto a lo de la mujer, era muy duro, era muy agresivo, ¿no? El sociólogo más importante de Bolivia, René Zavaleta Mercado, profetiza un día que los plebeyos, a quienes él llama los plebeyos, llegarían un día directamente al poder sin ningún tipo de intermediaciones. De alguna forma, el MAS ha cumplido la profecía de René Zavaleta. Y ahora la pregunta es, ¿qué hicieron los plebeyos en el poder? Es decir, ¿qué es lo que marca la historia del MAS, ¿no? Sí, creo que es incontable y para empezar, toda esa historia de demandas, estamos hablando de los años 60, 70, donde las ONGs, por ejemplo, vinculadas a la Iglesia, aportaron muchísimo en hacer las investigaciones. En realidad, las ONGs sustituyeron al Estado en temas de desarrollo en el ámbito rural. Todos esos trabajos, esas investigaciones, esas demandas, y luego la demanda de las organizaciones sociales de los pueblos, y no vamos a hablar solamente del mundo indígena campesino, hablemos entonces de los trabajadores, de los obreros, los sindicalizados, de la gente que está en la calle, la gente, lo urbano popular, digamos, se van desarrollando. Y de pronto esas demandas y luego ya de lo que fue la guerra del agua, la guerra del gas, se constitucionalizan los derechos de los pueblos y todas estas demandas que venían de las organizaciones sociales. Yo creo que esa es una primera cosa que es fundamental. Por ejemplo, la participación de las mujeres no es ya una opción de que si pueden o no pueden, es una obligación, es un deber. Está la paridad, es una cosa que está en la Constitución, no puede haber vuelta atrás. Hay muchas cosas que se han vuelto cotidianas desde lo que fue la llegada hace 14 años atrás o mucho más tiempo atrás. Hoy ya está constitucionalizado, es un vivir cotidiano, el gozar de la democracia, el poder elegir a una persona, en la misma estructura del Estado, elegir alcaldes, elegir concejales, asambleístas. Ese es un legado que creo que trae justamente de la organización de lo que se denomina el plebeyo. Fueron diputados, fueron senadores y sobre todo, te decía, en el caso de la Asamblea Constituyente, ¿no? Una participación de quienes nunca estuvieron en lo que era la definición de este concepto del Estado plurinacional. Es una de ellas entre tantos, ¿no? Está lo plurinacional, lo diverso, está la constitución de un Estado fuerte, la urgencia de tener un Estado fuerte para justamente preservar la soberanía y el goce de la población en función de sus recursos naturales. Lo que deja, creo que es insondablemente grande en términos de lo que es la participación del urbano popular, de lo plebeyo en el quehacer de la política. Vamos contigo, Luciana. Bien, a ver, tú eres una estudiosa del campo político, por lo tanto eres una estudiosa del movimiento al socialismo. Y sostienes que hubo un conjunto de condiciones que generaron y determinaron la primacía, la hegemonía, digamos, del MAS en la política entre el 2006 y el 2019, pero que ahora esas condiciones de hegemonía no existen más. ¿Puedes explicarlo? Sí, bueno, gracias, Susana. Bueno, yo tengo la licencia de no ser del MAS, sino estudiosa del MAS, y eso me da la oportunidad de decir muchas cosas para reflexionar desde una perspectiva crítica, ¿no? Que a veces
o se tiende a hacer mucha apología, o al revés, existen muchos prejuicios sobre el MAS que creo que es necesario un poco desmontar y desandar para entender realmente lo que significa el MAS en la historia. Yo creo que un poco lo que dice Iván es resultado de lo que tenemos ahora, ¿no? Es la convergencia de una serie de procesos económicos, políticos, culturales que habilitan un escenario de disponibilidad para que el MAS se haga hegemónico, ¿no? Yo creo que esas condiciones se han modificado sustancialmente y podría nombrar algunas, unas 3 o 4, que me parece que son claves para entender el momento por el que pasa actualmente y el estado de su hegemonía. La primera es que el MAS construye su hegemonía en un contexto de bonanza socioeconómica, ¿no? Derivada del boom de los precios de los commodities, ¿no? Eso te permitía repartir el excedente entre los diversos sectores en un esquema de ganar-ganar, es decir, ganaba el empresariado, ganaban los sectores populares, ganaba el Estado. En este momento tenemos un periodo, no solo en Bolivia, sino en el mundo, de constreñimiento económico que dificulta que el pacto social tenga una base material económica sólida, ¿no? Y al contrario, en lugar de discutir cómo distribuir el excedente, lo que discutimos es cómo distribuir los costos sociales. Entonces, el hecho de no tener recursos suficientes es un elemento central que va a ir redefiniendo los acuerdos internos que había, ¿no? Y precisamente el segundo elemento tiene que ver ya con cuestiones más bien políticas, ¿no? Y estas cuestiones yo diría que eran como de 3 sectores, ¿no? El primero es que la hegemonía del MAS después de la constituyente y esa etapa tan conflictiva de la disputa con el movimiento autonomista se cimentó sobre un pacto de coexistencia mutua con el empresariado cruceño, ¿no? Que habilitó un periodo de estabilidad política y económica y dejó a este proyecto autonómico radical de derecha atrás, ¿no? Eso permitió ciertamente hegemonía. El segundo elemento fue la incorporación de sectores indígenas y campesinos, que actualmente también muestra muchos ribetes, ¿no? Es decir, hay ya la erosión de las mediaciones sindicales y partidarias, corporativas, etcétera, que no son de ahora, sino que se han ido acumulando desde el TIBNIS. Tenemos luego las elecciones subnacionales que muestran bien eso, las fisuras internas en el MAS, etcétera, ¿no? Hay un debilitamiento de las mediaciones internas. Y el tercer aspecto tiene que ver con los sectores corporativos, que siempre tuvieron una relación fluida con el MAS, pero a raíz de su debilitamiento hoy tienen mayor capacidad estratégica y por tanto pueden presionar mucho más, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Bolivia en este tiempo con los sectores cooperativistas, etcétera, ¿no? Y sobre todo creo que lo fundamental es mostrar que este pacto que había con el empresariado cruceño se ha debilitado, ¿no? O ha mostrado que era meramente táctico, ¿no? Y esto, la crisis política del 2019 ha mostrado cómo este sector puede ser voluble a la relación de fuerzas y también en algún momento pasarse a este otro proyecto de derecha radicalizada que hay todavía en el occidente del país, ¿no? Entonces, esas condiciones políticas también se han erosionado. Otro elemento, así muy rápido me voy, es de índole más estructural, ¿no? Y tiene que ver con factores sociales. Y creo que es importante reconocer que la base social del MAS y PCP se ha transformado. Esto es importante, porque el proyecto plurinacional del MAS estaba inicialmente pensado para el sujeto indígena originario campesino y actualmente, como resultado de las propias políticas del MAS, esta base social es distinta. Es una base social que ha tenido un ascenso de ingresos, que se ha vuelto clase media, que es urbana, que incluso ha habido un cambio generacional. Y no creo yo que sea como dicen los sectores de oposición, de que son clases medias, blancas, mestizas, emprendedoras. No lo creo. Yo creo al revés, que son clases medias precarizadas, migrantes indígenas urbanos en las ciudades, con un perfil joven, de mujeres, que desde mi perspectiva son el nuevo sujeto sobre el que se va a constituir lo nacional popular. Y por último, así para cerrar rapidito, hay un cuarto elemento que es de orden ideológico, ¿no? Y tiene que ver con un propio repliegue del proyecto del MAS, que progresivamente ha ido cediendo contenidos fundamentales, como la descolonización, la despatriarcalización, y se ha replegado a un horizonte más bien muy nacionalista, ¿no? La agenda patriótica es un signo de esto, pero también de la impugnación del propio horizonte de plurinacionalidad que emerge de estos sectores de derechas radicalizados, ¿no? Que cuestionan precisamente la incorporación y la centralidad de lo indígena en el Estado y que inclusive en el último momento, con las derivas económicas, etcétera, empiezan inclusive a cuestionar el papel del Estado en la economía, ¿no? En otros términos, incluso llegan a plantear, si seguimos la propia encuesta de polarización de la FES y la CAS,
un proyecto de república y recientemente veo también ya el retorno del mercado, en otras palabras, el retorno del neoliberalismo, ¿no? Entonces, hay un horizonte ideológico ahí también que está siendo impugnado. Yo creo que estos elementos económicos, políticos, sociales y culturales dan cuenta de que estamos en otro momento histórico. A ver, Álvaro García Linera en este mismo espacio señalaba que el MAS en este momento se encuentra en una fase administrativa y que no existen las condiciones sociales para poder dar un salto, para poder hacer unas transformaciones profundas al Estado, que eso también tiene que ver con el momento en el que se está. ¿Qué opinas sobre esta afirmación después de lo que acabas de señalar? Bueno, yo creo que es una distinción interesante para exponer los rasgos de cada periodo histórico, ¿no? Pero también es una dicotomía que puede ensombrecer más de lo que alumbra, ¿no? Y digo esto porque toda transformación no se hace sobre cero, sino que se hace sobre algo que ya está dado y por lo tanto significa administración. Y también toda administración se sostiene en equilibrios políticos y toda decisión está basada en relaciones políticas, ¿no? Es decir, la técnica y la política no están nunca separadas. Yo más bien me inclinaría con esta definición gramsciana de la pequeña política y la gran política, ¿no? La pequeña dedicada a las cosas cotidianas de un orden ya establecido y la gran política como una transformación más orgánica de la sociedad y del Estado, ¿no? Pero más allá de esta precisión, digamos, teórica, yo creo que hay aquí un problema, ¿no? Y es un problema fundamental y que es justamente uno de los límites del MAS, que es aceptar y moverse sobre esta dicotomía, ¿no? Aceptar que actualmente, y no solamente actualmente, sino en los últimos 10 años, están en un periodo de mera administración. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso ha significado relegar su vocación de cambio y de transformación y priorizar solamente el momento de la administración, ¿no? Y esto es importante porque desde mi perspectiva, el momento político actual no es un momento de administración, sino un momento en el que se están replanteando los límites y el horizonte del proyecto político del proceso de cambio, ¿no? Es decir, es un momento más bien en que el proyecto de cambio empieza a mostrar sus fisuras, sus vacancias y por lo tanto amerita la intervención política, ¿no? Y el problema es que el MAS responde con administración lo que debe responderse con política. Este es el problema, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que la coyuntura actual demanda incorporar dos formas de ejercicio de poder que algunos autores reconocen en Maquiavelo. Una, el poder como gestión de gobierno y dos, el poder como construcción del pueblo, ¿no? Y yo creo que es ahí precisamente donde el MAS tiene que volver a aterrizar, superar la dicotomía administración política y más bien abocarse a gestionar el gobierno y reconstituir el pueblo. A ver, qué interesante, has dicho varias cosas. Una cuestión que ha ido pasando en el último tiempo y muchos analistas bolivianos recurren a aquello, es hacer una comparación entre el MAS y el MNR, porque el MNR en el siglo XX ha sido un partido político muy importante en tamaño, muy importante también en su capacidad de hacer reformas estatales, etcétera, ¿no? Este entró en su fase administrativa, vamos a usar los términos de García Linera, en 1960, en ese año de hecho se dividió, ¿no? Pero todavía se siguió defendiendo en la política boliviana hasta el año 2002, donde de hecho gana una elección con Gonzalo Sánchez de Lozada, la primera en la que participa Evo Morales. Es decir, 43 años después, el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, seguía en política. Entonces pienso que en la oposición se suele decir que el ciclo del MAS se ha terminado. En el 2019 lo escuchábamos permanentemente después del derrocamiento de Evo Morales. Ahora sí se ha acabado, ¿no? Y bueno, resulta que en pocos meses después gana con el 55%. Ahora que existen las fisuras también, ¿no? Es como que el movimiento al socialismo se hubiera terminado, ¿no? Y bueno, me parece interesante esto que enfocas en el replanteamiento, recuperando también un poco la encuesta esta de polarización de la CAS y la FES. Ahí más bien mayoritariamente, Luciana, la gente apuesta más bien por un Estado plurinacional. No toda esa gente que apuesta porque cree en el Estado plurinacional es gente que ni vaya a votar por el MAS y que de pronto esté próxima al MAS ni nada de aquello, pero sí creen que es un proyecto político prudente y, digamos, factible para el país. Bueno, sí, siempre hay una comparación tentativa, ¿no? De comparar al MAS con el MNR, ¿no? Yo creo que, a ver, hay que empezar. ¿Cuál era la hipótesis de los partidos de oposición, inclusive de algunos analistas e investigadores?
que al acabar con Evo Morales en 2019 se acababa el MAS, porque el MAS era un partido personalista y populista, podríamos decir, ¿no? Las dos grandes categorías que se usan. Cuando en el 2020 el MAS gana con 55%, toda esta hipótesis se cae. ¿Y por qué se cae? Se cae precisamente porque todavía no se ha comprendido la forma en que el MAS está estructurada sobre organizaciones comunitarias, populares, corporativas, que hablan de un tejido social, subjetivo, que ha mostrado su impronta en el Estado y que todavía no se logra reconocer desde la oposición, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el problema de fondo es que esta hipótesis de que se acaba el ciclo del MAS hoy y mañana empezamos otra, es complicada porque todos los ciclos políticos no hay un antes y un después tajante, ¿no? Siempre son procesos, múltiples temporalidades, etc. Pero sobre todo yo creo que más allá de lo que suceda con el MAS y el proceso de cambio, hay determinados legados que son incuestionables y que van a permanecer en la política, ¿no? Yo diría por lo menos unos dos que son importantes. Una es esta que Fernando García siempre habla como la política desde abajo, ¿no? Que es este papel de las estructuras de autogobierno indígena y de las organizaciones corporativas que han cobrado vitalidad en el momento, durante la última década, ¿no? Lo que antes transcurría de modo paralelo, inclusive antiestado, actualmente constituye un andamiaje central del Estado. Y esto más allá del MAS, esto va a proseguir, ¿no? Esta política desde abajo es un legado de este ciclo del proceso de cambio. Y la segunda, yo creo que tiene que ver más bien con un horizonte más bien simbólico, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, porque bueno, si bien la encuesta de polarización de la CAS y la FES muestra que 55% apoya el Estado plurinacional, también habla de un 44% que espera la restitución de la República, ¿no? Entonces, tampoco es un porcentaje bajo, ¿no? Siempre hay que dimensionar eso, ¿no? Pero justo en el nodo de estas dos visiones de país está el otro legado del movimiento al socialismo. Y no solo del movimiento al socialismo, ¿no? Sino de lo que implica el movimiento al socialismo, que es la ruptura del horizonte de subalternidad asociado a los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este ciclo, los indígenas nunca más van a aceptar la relación mando-obediencia que se basaba en la estirpe, ¿no? Es decir, ya se reconocen a sí mismos como sujetos de poder, sujetos que han hecho una apropiación simbólica y material del Estado y que por lo tanto se reconocen con la capacidad de autogobernar, ¿no? Y si los sectores de oposición no reconocen este principio fundamental, es claro que nunca van a reconocer la plurinacionalidad y se van a mantener marginados de la dinámica política, ¿no? Yo creo que estas dos cuestiones, más allá del MAS, van a proseguir en la dinámica política y son parte del proyecto de la plurinacionalidad. Definitivamente, me tengo que ir a un corte, pero antes de ir al corte, definitivamente coincido contigo plenamente, Luciana, en que si no se reconoce que los indígenas se han vuelto sujetos de poder y que no van a aceptar otro tipo de relación política, y si todo el campo político no lo entiende de esa manera, es que no está entendiendo qué es lo que está sucediendo en la transformación política del país. Me parece que eso ese último minuto de tu intervención es una explicación clarísima a lo que no entendieron en el 2019. ¿No? Que por eso pasa luego lo que pasa. Quédese con nosotros en Desacuerdo, volvemos en un momento. Volvemos a este Desacuerdo esta noche, como lo hemos anunciado, estamos hablando de el MAS, historia y proyecciones. Este bloque vamos a hablar ya de las proyecciones. El MAS tiene una historia riquísima que creo que no nos alcanzaría todo el episodio para hablar de esto, pero sin embargo creo que se han puesto algunos puntos centrales sobre la mesa. Y lo decía ya al último de su intervención Luciana, Iván. Aquí estamos hablando de cuál es la agenda de los próximos años. El MAS la tiene, carece de ella. De pronto hay una sensación, digamos, de que el MAS estaría como más abocado de pronto a problemas internos, qué sé yo, y no a proyectar una agenda. No sé, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es el horizonte país? ¿Qué es lo que el MAS quiere hacer en los próximos años? Definitivamente hay una agenda, hay un desafío además, y yo creo que se puede ver como que ahora se está en una etapa administrativa. Podría ser de esa manera si es que hubiera sido un hilo
sin interrupción, y ahora estaría el presidente Luis en el gobierno. El presidente Luis está luego de un golpe de Estado que yo creo que hasta la fecha no se ha dimensionado los efectos que ha tenido incluso en la sociedad. Hablaban de la encuesta que ha hecho justamente la CAS y la FES, donde se ve que la violencia es un factor que se instala en la sociedad boliviana. La polarización es un tema que, si bien es un 30 y pico % ese grupo, o 20% el violento, digamos, a través de los medios estos se amplifican. Entonces hay una ruptura de lo que es el tejido social. Por eso el gobierno de Luis no es un gobierno que se para en una continuidad de algo. Tiene que reconstruir sociedad, tiene que reconstruir relaciones, tiene que rearmar ese horizonte político que se estaba llevando durante el periodo de gobierno con Evo, ¿no? Entonces es una nueva etapa, es un nuevo momento. Nada puede volver a ser lo que fue. Hoy justamente lo que nos demanda es la necesidad de construir el nuevo horizonte político, construir la nueva estructura de los desarrollos. Se está trabajando, tenemos la agenda del Bicentenario, está la agenda incluso del post-Bicentenario. Se está rearticulando las organizaciones sociales. Hay una emergencia de nuevos liderazgos que hay que trabajarlos, hay que discutir. ¿Y ahí cómo es el tema ideológico, Iván? Esto te lo pregunto, digamos, apelando también un poco a las anteriores intervenciones de Luciana, en el sentido de que pronto esta es la ideología inicial, de pronto aparecen militantes que parecen no interesarles mucho la ideología, ¿no? Sino montarse en el carro del MAS para hacer poder, pero nada más de aquello, solamente basta con escuchar ciertos discursos, ¿no es cierto? Pero por otro lado también, digamos, no solamente, digamos, esta cuestión oportunista, si tú quieres, ¿no? También hay algo que es real, y es el cambio de la sociedad, que nosotros no podemos hablar de la misma sociedad del 2005 precisamente por los cambios que ha propuesto y ejecutado el movimiento al socialismo. Hoy día estamos ante otro sujeto que de pronto también tiene otras necesidades, que de pronto también tiene otra realidad. Entonces, ¿cómo están pensando resolver esto? Hoy día también en los discursos entre Lucho y entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales había también esta cuestión puesta sobre la mesa, ¿no? La ideología tiene que ser la misma, pueden haber ideas distintas, pero tenemos que encontrar un camino común, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo ves esto, Iván? Propio de este proceso que te digo, es un rearmar nuevamente, volverse a encontrar con la gente. Un mensaje clarísimo que hace el presidente Luis es de que la historia del instrumento político es la historia de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. Y nos debemos plenamente a las organizaciones sociales, lo ha manifestado hoy justamente en el evento, ¿no? Y que podemos abrir la discusión y el análisis que es necesario, pero se mantienen de manera precisa y clara el carácter antiimperialista, el carácter anticolonial, el carácter de articulación de lo popular hacia la construcción de lo que es el Estado, hacia las políticas. Lo que decían, la política desde abajo, la participación de la sociedad, eso va a mantenerse. Eso es como una línea ideológica clara, que habrán discusiones. Necesariamente habrá que discutir cómo se va a recomponer el instrumento político en función de las nuevas necesidades. Por ejemplo, está la participación de lo urbano, que ya se ha discutido, se está analizando cómo se hace para que no sea solamente esa participación vía organización indígena campesina, sino que el urbano también esté presente. Está el trabajo de construcción hacia adelante. Es evidente también que así como surgen estas nuevas voces, digamos,
También se puede percibir que como un elemento que llama la atención es las expresiones casi vinculadas a una acción fascista, ¿no? Que es el de el desprecio, volver a la República, el desprecio a lo indígena, nuevamente y que esa es una característica de las organizaciones políticas de derecha hoy, ¿no? Que llama la atención y nos plantea el desafío de seguir construyendo más aún todavía el carácter de lo plurinacional y de lo que es la construcción de lo nacional popular. Luciana, ¿tú crees que existe alguna ventana de oportunidad para que el MAS recree esta hegemonía que tenía en el pasado? Y no me refiero a condiciones, o sea, me refiero más bien a condiciones, a que se puedan volver a dar condiciones sociales para esto. ¿Lo ves de alguna manera? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Realmente es complicado ponerse a pensar en eso, porque al fin y al cabo toda coyuntura histórica es por naturaleza única e irrepetible, ¿no? Por más que se parezca a otras, ¿no? Y sobre todo porque la hegemonía no es un proceso deliberado desde arriba, ¿no? La hegemonía es un proceso colectivo de acumulación, de sedimentación de fuerzas, de sensibilidades, de formas de ver el mundo compartidas, ¿no? Que precisamente, valga la redundancia, se va acumulando hasta constituir un sujeto colectivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo pienso que es un proceso que se construye más que desde arriba, desde abajo, ¿no? Y esto es fundamental. ¿Y tú ves que existan desde abajo algún tipo de condiciones sociales que desde abajo puedan, no me refiero a las acciones que pueda hacer el MAS, porque el MAS por ahí puede plantear un montón de acciones y esto no repercute en la sociedad o lo que sea, sino si como socióloga, si desde la sociedad pueden darse estas condiciones? Bueno, yo creo que lo primero es notar que el MAS sigue siendo la única y principal fuerza de izquierda en Bolivia, ¿no? Y eso no es un dato menor. Segundo, que hay un proceso de identificación de los sectores populares con el MAS, ¿no? Y esto se ha ratificado, incluso pueden haber incluso divergencias, pero hay una identificación ahí que sigue siendo un pilar fundamental del MAS. Lo que, antes que decir qué condiciones podrían darse, sí podría decir qué condiciones impiden que esto se esté dando. Y creo que eso tiene que ver con, uno, el repliegue corporativo de las dirigencias y algunas bases sociales del MAS, ¿no? Y esto tiene que ver con privilegiar los intereses particulares y las disputas personales antes que la construcción de un proyecto político y hegemónico, ¿no? De los proyectos hegemónicos se hace sobre particularidades, pero siempre en busca de un horizonte de sentido común y compartido, ¿no? La segunda cuestión yo creo que tiene que ver con un repliegue identitario, ¿no? Que está muy fuerte en el MAS, ¿no? Porque esta clausura de lo que somos y ratificar siempre lo que somos está bien, es parte de los principios ideológicos, pero eso no tendría por qué significar que estos principios ideológicos se adecúen a las coordenadas políticas del nuevo tiempo, que yo creo que ese es el desafío, ¿no? Y el tercero creo que tiene que ver con buscar una comprensión política distinta de las clases medias, ¿no? Es decir, empezar a disputar esto que la oposición está utilizando, apropiándose, usurpando, inclusive en justamente lo que decía Iván, en tendencias hasta fascistizantes. Yo creo que el MAS tiene que entender que la sociedad ha cambiado, que hay unas clases medias que tienen determinadas características y cómo se puede construir un proyecto político con ellas en un sentido progresista, ¿no? Es decir, dotarles de esas sensibilidades, necesidades, requerimientos, etcétera, un horizonte político de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que hay por lo menos ahí algunas coordenadas que plantean un desafío para el futuro. Tú que eres estudiosa del campo político, de la cultura política boliviana, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que el MAS puede institucionalizarse estilo PRI? Digamos, como para mantener su revolución. El PRI ha mantenido su revolución durante 70 años haciendo una cuestión súper pragmática, que es cada 6 años hacer cierto tipo de cambios, renovaciones, donde les toca a unos y a los otros, y entonces así se han mantenido en el poder tantísimos años, ¿no? ¿Tú crees que la cultura política boliviana le otorgue esa posibilidad al movimiento del socialismo? Bueno, yo creo que, o sea, la primera cuestión es decir que el MAS es un partido institucionalizado, ¿no? Es decir, que no tenga el prototipo de un partido liberal occidental es una cosa,
pero el partido tiene sus propios procedimientos, normas, procesos internos, etcétera, que habla de una institucionalidad propia, ¿no? Por un lado. Pero sí entiendo que en tu pregunta te refieres a que sí es posible construir una estructura mucho más formalizada, que tenga una estructura jerárquica, Y qué sé pragmática yo. también, ¿ah? Y pragmática también, ¿ah? Sí, claro, que precisamente pueda responder con mayor eficiencia al contexto, que haya una burocracia fuerte, no sé, homogeneidad entre los sectores, ¿no? Que tenga una autonomía del contexto, etcétera. No entiendo a lo que te refieres, que es un poco lo que decías, ¿no? Que lo que le ha pasado al PRI. Yo creo que, a ver, la experiencia del PRI es muy importante porque nos permite ilustrar cómo hay un elemento positivo que tiene que ver con la eficiencia y la capacidad de aumentar la competencia política, la capacidad de responder al contexto, que evidentemente la institucionalización te da eso, pero también hay que ver el otro lado, que es la erosión de las mediaciones partidarias, el incremento del clientelismo, la supeditación al Estado, y que a la larga tienden a convertir al partido en una maquinaria electoral únicamente, ¿no? Yo más bien me iría por otro lado. Yo creo que la trayectoria y la fortaleza del MAS es más bien todo lo contrario, ¿no? La fortaleza del MAS está centrada en su flexibilidad política y organizativa que le ha permitido subsistir inclusive a periodos tan convulsos como el 2019, ¿no? Es decir, por ejemplo, primero, la capacidad discursiva de beber de muchas vertientes ideológicas, de utilizarlas de modo pragmático en función a las luchas, ¿no? Es un proceso que permite dinamicidad, actualización, eficacia, ¿no? Para el caso boliviano es fundamental. La segunda es esta lógica de arriba y abajo, ¿no? Es decir, de que hay una demanda ascendente de las organizaciones sociales que se tramita desde arriba y que se la devuelve, y que este proceso no siempre es pacífico, ni mucho menos, ¿no? Es conflictivo, etcétera, pero la fortaleza del MAS reside precisamente ahí, ¿no? Es decir, en no ser un partido como los demás. Y si el MAS se institucionaliza, yo creo que pone en juego su propia identidad, ¿no? Que es precisamente ser partido, pero al mismo tiempo ser instrumento político. Quédese con nosotros, volvemos ya a las conclusiones del desacuerdo. Una pregunta de lo que ha sucedido hoy día en el encuentro de Ibirgar-Sama. Quédese con nosotros. Esta noche hemos hablado del MAS, su historia y su proyección. Hoy día hubo un encuentro en el Chapare, en Ibirgar-Sama, celebrando su 28 aniversario, donde estuvieron presentes todas las autoridades, digamos, la plana mayor del movimiento al socialismo. Y evidentemente yo les quiero preguntar, a ver, Iván, empezando contigo, ¿cómo leíste lo de hoy? Se habló de la unidad, pero pareciera que los discursos estaban en tensión y que no te conducían precisamente a pensar que esa sea la ruta. ¿Qué piensas tú? Pienso más bien que ambos discursos, ambas participaciones de los dos líderes, ahora el presidente del gobierno y el presidente del instrumento político, han abordado la unidad desde diferentes aristas. Yo creo que hay una coincidencia, hay un trabajo y una demanda para la construcción de esta unidad. Se puede percibir la necesidad de una discusión ordenada, una discusión basada en argumentación y en acción, que es lo que decía el presidente Luis Arce, y un poquito la mirada de Evo, que es hagámoslo, pero reflexionemos, que no venimos de otra cosa que no sea la lucha de los derechos, de la vida, de los pueblos indígenas originarios. Entonces ha habido una rememoranza de dónde venimos, que nos marca la línea hacia adelante. Eso es reflexión, es construcción de una unidad que no es la que teníamos antes, vuelvo a repetir. Vamos a tener que encontrar la nueva forma de la unidad que tenemos que construir hacia adelante. Luciana. Bueno, yo creo que evidentemente es un momento decisivo para el MAS, ¿no? Porque la naturaleza de los conflictos es complicada, profunda, ¿no? Yo creo que al final son liderazgos con núcleos de poder que se enfrentan, ¿no? Con sus propias bases orgánicas, incluso cada uno, ¿no? Pero yo creo que lo que ha mostrado hoy el encuentro en Ibirgar-Sama es que hay una demanda de las bases profunda de unidad, ¿no? Y que ese marco fundamental no debe ser cuestionado. Yo creo que eso no quiere decir en absoluto, como tú dices, que las tensiones se resuelvan, ni mucho menos, ¿no? Pero sí crea un marco
sobre el cual dirimir las diferencias. Yo creo que más bien el segundo paso, y ahí yo creo que es el nodo del problema, es unidad en base a qué, ¿no? Unidad en base a qué. Y eso significa que el MAS tiene, no sé, yo diría al menos 3 desafíos, ¿no? Uno es, por supuesto, de preservar su cohesión interna. La segunda es de generar un recambio de liderazgos que permita lidiar también con la fuerte presencia de Evo Morales, ¿no? Reconocer su trayectoria, pero al mismo tiempo generar renovación. El segundo punto es también encontrar un mecanismo para dirimir sus diferencias, ¿no? Esto que Fernando Mayorga le llama su proceso decisional, que es fundamental, encontrar un mecanismo democrático por el que se diriman las diferencias. Y el último punto que es fundamental es unidad en base a qué proyecto político, cuáles son los nuevos pilares del proyecto político. Yo creo que eso dice mucho más porque no habla de una unidad ficticia entre personas, ¿no? Sino habla de una unidad de proyecto político y de visiones de mundo. Así es, el MAS tiene unos retos muy grandes. Creo que Luciana en estos 3 puntos los ha planteado de manera correcta y de manera interesante. El MAS, sin duda alguna, es el proyecto político más importante en la era de la democracia, pero también, y sin temor a equivocarnos, podríamos decir que el MAS es el proyecto político más importante que ha habido en Bolivia, ¿no? Es decir, precisamente por estas características de haber incluido a los que no estaban incluidos, de haber hecho, digamos, de los plebeyos sujetos de poder, sujetos de Estado, ¿no? Entonces, creo que los retos están puestos. Veamos, vamos a ver, vamos a estar pendientes qué es lo que hace, cuáles son los siguientes pasos del movimiento al socialismo. Vamos a estar detrás de ese análisis y detrás de ellos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Quédese con la programación de RTP. Y luego volvemos a señalar, desde mañana estamos en Canal Red. Nos podrá ver en Canal Red, Canal Español, a horas 20, también todos los lunes. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Quédese con la programación de RTP. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.